Advertencia sobre el Evangelio de San Mateo. Apenas se hallará una persona medianamente instruida en la historia sagrada, que ignore, que el Salvador llamó a San Mateo a seguirle, cuando se hallaba en el ejercicio de publicano. Y aunque este empleo, que ejercían los que cobraban los tributos públicos, fuese lícito en sí mismo, por cuanto los que se ocupaban en él, eran unos oficiales puestos por los príncipes para dicho fin, esto no obstante era tenido entre los hebreos por ilícito e infame, porque lo miraban como un fomento de avaricia, y expuesto a cometer muchas injusticias y violencias. 1. Por esta razón los judíos dieron tantas veces en rostro a los discípulos del Señor, de que conversaba familiarmente. Y aún comía con publicanos, y con hombres de mal vivir. 2. Tal era la condición de San Mateo, cuando Jesucristo, por un efecto de aquella gracia, que triunfa de todas las resistencias del corazón humano, le convirtió en un momento en apóstol suyo, y no solamente esto, sino que le destinó a que, como testigo ocular de todas sus acciones, diese un testimonio público de lo que había visto, poniéndolo por escrito en el Evangelio, o buena nueva de la salud que nos dejó. Como San Mateo era judío, y se hallaba en la Judea, y por otra parte, era poco conocido entonces el misterio de la vocación o conversión de los gentiles, lo escribió en hebreo, o en la lengua que era común en aquel tiempo en la Palestina, mezclada de siríaco y caldaico, a instancias se cree de los judíos convertidos. 3. Y como 6 años después de la muerte del Señor. 4. Con el fin sin duda de comunicar a los de su nación la luz de la verdad. No se sabe quién fue el que lo trasladó a la lengua griega, y de esta a la latina, pero consta ciertamente, que una y otra traslación, son muy antiguas, y estando canonizadas con la decisión y uso de la Iglesia Católica, esto solo debe bastar para que no se ponga duda en la autenticidad y autoridad que tienen. 1. San Gregorio. Libro segundo sobre el Evangelio. Homilía 24, 1. 2. Marcos 2, 16. 3. San Juan Crisóstomo, prefacio al Evangelio de San Mateo. 4. San Epifanio, contra herejes 51, 4. Jesucristo, como hemos dicho, escogió a San Mateo, para que nos dejase escrito un público testimonio de la vida, predicación, muerte y resurrección del Salvador, esto es, del cumplimiento de las promesas hechas al género humano, de su libertad y rescate a precio de la sangre del Divino Redentor. Y siendo tan autorizado y con tales circunstancias el que dio este santo apóstol, no parece que era necesario el de otros para apoyo de una verdad tan reconocida y asentada. Esta objeción que se hace San Juan Crisóstomo, 1, la desata él mismo diciendo, que habiendo sido todos 4 evangelistas unos órganos, de que se valió el Espíritu Santo para comunicar a los hombres la verdad del Evangelio, el testimonio de uno solo de ellos hubiera sido más que suficiente, para establecerla y asegurarla, pero que el Señor quiso, que esta verdad quedase confirmada con la declaración de muchos testigos, no tanto por la verdad en sí misma, cuanto para mayor confusión de los que tuviesen osadía de combatirla. Cuando 4 hombres escriben sobre un mismo argumento en tiempos y lugares diferentes sin comunicarse ni tratar los unos con los otros, y que parece que todos hablan por una misma boca, se puede esto mirar como una prueba convincente de la verdad de lo que escriben. Y aunque parezca que en algunos lugares varían entre sí, esto mismo sirve de mayor prueba, para confirmar que es verdadero lo que dicen. Porque si no se hallase alguna diferencia en sus expresiones, o en los tiempos y lugares en que hubiesen escrito, no habría razón con que poder persuadir a los enemigos de la verdad evangélica, que habían dejado de unirse, y de comunicar unos con otros, para escribir como de concierto unas mismas cosas. 1. San Juan Crisóstomo, ubi supra. Pero lo admirable es,
que estas diferencias que se notan en estos 4 sagrados escritores, no tanto se hallan en las mismas cosas, cuanto en la manera de referirlas, siendo por otra parte tan constante la uniformidad que guardan en las cosas substanciales, que miran a la verdad de la religión, a la salud de las almas, y al arreglo de las costumbres, que sólo se oye como una voz comunicada por 4 diferentes órganos o instrumentos. Y en efecto, si hubieran escrito cosas contrarias los unos a los otros, como su predicación y doctrina hubieran podido ser tan universalmente recibidas en la tierra. Como hubieran podido avasallar y sujetar al dulce y suave yugo del Evangelio a unas naciones tan bárbaras y tan feroces, combatiendo sus errores con máximas tan contrarias y repugnantes a la naturaleza, a la corrupción, a los hábitos viciosos en que se habían criado, y a las tradiciones que constantemente habían recibido los unos de los otros. Cómo hubieran podido persuadirlas, que derribasen sus ídolos, que despreciasen los bienes perecederos de la tierra, que aspirasen a los eternos del cielo, que reconociesen la esclavitud y ceguedad en que se hallaban, y que abrazasen la verdadera libertad y claridad que les ofrecían. Cosas todas tan nuevas, tan nunca oídas, y tan sobre las fuerzas naturales no hubieran podido producir un efecto tan admirable como la conversión de todo el mundo, si su verdad desde los principios no hubiera sido mirada como incontestable, y como apoyada sobre testimonios de la mayor excepción y en todo conformes. Y esta es la prueba más sólida, que San Juan Crisóstomo y otros padres reconocen de la perfecta uniformidad de los 4 evangelistas, en lo que nos dejaron escrito de Jesucristo, de su doctrina, y de su evangelio. Después de la ascensión del Señor, algunos escritores antiguos dicen, que San Mateo fue a predicar a la Etiopía, y otros que a la Persia. Eusebio afirma, 1, que era voz común en su tiempo, que Pantenes, filósofo estoico, habiendo abrazado la religión cristiana, pasó a las Indias a fines del segundo siglo a predicar la fe de Jesucristo, y que allí halló el Evangelio de San Mateo escrito en hebreo, a donde se cree haberlo llevado San Bartolomé, uno de los 12 apóstoles, que predicó en aquellas regiones. También se refiere, que habiéndose descubierto el cuerpo de San Bernabé a fines del V siglo, se halló sobre su pecho el mismo Evangelio escrito en griego, lo que prueba, que aún en el tiempo de los apóstoles había ya una versión auténtica del Evangelio de San Mateo en lengua griega. 1. Eusebio, Historia Eclesiástica, libro 5, capítulo 10.